está temblando. El edificio se está derrumbando. Mi casa cuarteada. Sangre. Yo sí tengo miedo. Está cuarteada. Mi casa. Que oíamos todos los de la Merced que Dios estaba rezando, pero que yo le decía a mi mamá, no, es el diablo que se puso un sombrero y que así. Entonces él, Dios estaba hablando, pero no era Dios, era el diablo. No, fue un sueño de ella. Estaban que iba a venir un temblor más grande. De auxilio. En esa pesadilla yo lloré. Yo también soñé que el diablo me arrastraba sobre la lumbre, porque allí donde nosotros vivimos, que hay dinero. Es que voy a hacer una ambulancia. Un edificio cayéndose. Se está medio acomodando la tierra. Uno de la Cruz Roja. Es una casa que está a punto de caerse. Va a ser el fin del mundo. Hospital Juárez, va a venir Dios y sí va a haber terremotos. No pase, un niño que se está colgando de las escaleras, una casa derrumbada. Se abrió la tierra. Por la naturaleza. Por la naturaleza. Va a venir otro más fuerte para que se acomode bien. Se aplastó toda. Antes todo esto era pura laguna. Por eso entonces dicen que va a volver a temblar porque se va a volver a laguna. La tierra tembló, y esos, nuestros cantos, y esas nuestras piedras, ya son nuestra mortaja. Nezahualcóyotl. Yo creo que la herida que dejó el terremoto del 19 de septiembre de 1985 no cerrará. De cualquier manera, aunque cerrara, la cicatriz quedará por todo el tiempo que dure la historia de esta Ciudad de México, como quedó la cicatriz de la destrucción de la ciudad azteca. La Ciudad de México, fundada en 1325, ha sufrido 2 destrucciones en su historia. La primera en 1521, al consumarse la conquista, se destruyó la ciudad anterior. Y la segunda en 1985. Y que la Virgen no quiere y se la quieren llevar y por eso va a temblar. ¿Cuándo va a temblar? El 12 de diciembre. El día de la Virgen, de su santo de la Día 19 de septiembre de 1985. Hora 7:19 AM. Lugar Ciudad de México. La historia de la gran metrópoli latinoamericana nunca volvió a ser igual. 7 de la mañana, 19 minutos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Era una mañana muy convencional, lectura de periódicos, el habitual disgusto al ver tonterías, el asombro, lo que sea. Entonces sentí el temblor, lo sentí ciertamente intenso y por así decirlo reiterativo, porque parecía calmarse y luego volvía. Tan solo habían transcurrido unos cuantos minutos, pasada las 7 de la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985, cuando un movimiento telúrico con intensidad de 8.1 grados en la escala de Richter provocó la oscilación y la caída de aproximadamente 900 edificios de la Ciudad de México. El fenómeno duró casi 2 minutos y medio. La costa de Guerrero fue su epicentro y la capital del país, su gran víctima. El panorama era aún confuso y devastador, cuando 36 horas más tarde, la réplica del mismo llegó, al parecer, con la intención de derrumbar aquello que apenas había quedado en pie. Empezó a chicotear el edificio en la parte alta, donde yo me encontraba. En ese momento se fue la luz. Todas las casas se cayeron, los techos, se abrió la tierra. Acto seguido empezaron a romperse los vidrios y después de que se rompieron los vidrios empecé a sentir que se estaban tronando las varillas de las columnas y después se cayó sobre mi operador, el que me decía vámonos, se cayó sobre mi operador una losa y lo mató. Lo apachurró entre
entre la losa y la consola, ahí se quedó. Y después se vino abajo todo, y ahí me fui yo, como se fue mi querido operador Margarito Hernández, que todavía recuerdo con mucho cariño. Se cayó la Ciudad de México y surgió, creo, una nueva sociedad a partir de ese momento. Me recordaba una ciudad bombardeada, me recordaba las imágenes que estaban muy recientes de Beirut, bombardeado, por ejemplo. Así se veía la Ciudad de México. Yo me acuerdo y todavía me emociono a veces cuando estaba yo con algún cardenal de Estados Unidos en un hotel y oía yo las sirenas y yo le decía, aquí va algún vivo. Entonces finalmente la sirena era una esperanza porque alguien había salvado la vida. El mal estado en el que se encontraban varios de los edificios de la zona céntrica de la ciudad, aunado a su mala calidad, lograron que lo que provocó la naturaleza fuera agravado por la mano del hombre. Los ejemplos sobran. Tan solo el derrumbe del edificio Nuevo León, en la unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Tlatelolco. En Tlatelolco, porque fuimos a la casa de mi tía. Causó la muerte de más de 470 personas. Se cayó el edificio, el más ancho, en el de Nuevo León. Tras un desastre natural, cuando las autoridades locales son rebasadas, el ejército mexicano pone en marcha un plan conocido como DN3, con cuya aplicación se pretende mantener el orden, prestar auxilio y rehabilitar zonas afectadas en caso de desastre. Tras el sismo del 85, dicho plan no funcionó. Y se empieza la gente a organizar de verdad con una gran eficiencia y el gobierno no aparece. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid hizo lo suyo. Para mayores datos, están las memorias del licenciado Miguel de la Madrid, en que da su versión de la actitud gubernamental el 19 de septiembre y los días que siguieron. Habría que consultar ese libro, pues es la versión del presidente, es su verdad histórica, y compararla o contrastarla con la realidad de lo que estaba ocurriendo en las calles. ¿Qué hospital fue? El amarillo. Y ahí nos dimos cuenta de algo bien importante, que es la capacidad que tiene la sociedad civil de organizarse y rebasar cualquier expectativa del gobierno. O sea, ya no esperábamos nada. Teníamos en ese momento un gobierno muy gris, ¿no? Miguel de la Madrid, que incluso comenzó sus recorridos aquella mañana, y yo ahí conocí al presidente. La sociedad en ese momento fue mucho más rápida que sus medios de comunicación, fue mucho más rápida que sus políticos, y en general fue más rápida de lo que se hubiera imaginado cualquier otra sociedad en una situación de desastre. La organización que se dio fue muy espontánea. Pero también fue muy impactante ver lo rápido que se empezó a organizar todo. Es el germen de las grandes movilizaciones sociales que vamos a ver a finales del siglo XX en México y principios del XXI. Sin duda alguna que el terremoto, y cuando pasen algunos años más, va a ser conocido como uno de los elementos que dio origen a la democracia. La noticia comenzaba a circular por el mundo cuando la solidaridad de la comunidad internacional, de autoridades de diferentes credos, pero sobre todo del pueblo mexicano, se hizo presente. El grupo surgió espontáneamente, se empezó a hacer a base de la gente que empezamos a trabajar dentro de los escombros. Yo tuve la fortuna de participar en el rescate de 3 sobrevivientes ahí en Tlatelolco. En total el grupo rescatamos aproximadamente 15 sobrevivientes y 444 cadáveres, no fue lo que se contabilizó. Que se escuchan ruidos por esta parte y bueno, ese era un aliciente porque sabíamos que probablemente había alguien que estuviera ahí con vida, ¿no? Organizaciones de emergencia como el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Mexicana acudieron con prontitud a la zona de desastre. Entre el pánico y la desesperación, personas mayores de 12 años se ofrecieron como voluntarios para realizar diversas tareas. El ser humano tiene una capacidad innata de organizarse en forma gregaria, en forma natural. En fin, yo diría que fue mucho espontáneo el asunto.
Realmente la planeación ahí tenía poca cabida. Es una espontaneidad, pero con un gran sentido de solidaridad humana. Lo que yo creo que hay que destacar es el nivel intensísimo de solidaridad. Creo que sí se dio, que efectivamente hubo un compromiso de la ciudad entera y que el hecho de que en un momento dado 1 millón de personas estuviese trabajando en tareas de reconstrucción, de aprovisionamiento, de albergues, etcétera. Si uno ve las estadísticas proporcionadas por las autoridades, la mayoría de los albergues fueron obra de la sociedad civil. Entonces yo creo que además algo importantísimo, el saqueo y la rapiña fueron mínimos y además fueron denunciados y frenados por los propios vecinos. No hubo ninguna complacencia con el saqueo como una respuesta instintiva, natural. Eso me parece extraordinario. Entonces sí, lo otro, la baja calidad de los materiales, la venalidad o la rapacidad de líderes improvisados, etcétera, desde luego que está. Pero lo significativo, lo primordial de 1985 es la generosidad con que la sociedad se atendió a sí misma. Algunos socorristas, como los topos, levantaban escombros. Otros recolectaban ropa, alimentos, provisiones y dinero. Sí, llegan camiones a dejar agua o alimentos. Y también llegan despensas, cobijas, bases para ir a ropa, comida. Tomo una mochila, un casco militar que tenía yo ahí de colección, mis botas, una cantimplora y me voy, ¿no? Les digo que voy a Tlatelolco porque había escuchado durante el trayecto que hablaban mucho de Tlatelolco, que se necesitaba mucha ayuda, que en ese sitio. Y estaban sacando ya en la tarde, estaban sacando todos los heridos. La sorpresa es que los compañeros que tienen el contacto con ella, cuando ya abren el boquete y le piden que salga, pues la señora se rehúsa a salir porque dice que no, que ya está bien, y nosotros ahí adentro del túnel entrando y saliendo, pues con el nervio, la preocupación de que se te vaya a derrumbar, que vuelva a temblar, y nosotros allá abajo, la señora con una gran tranquilidad nos dijo que Dios la había salvado, que Dios nos iba a proteger y nos iba a cuidar a todos, pero que ella sí quería salir, pero que le diéramos una manzana, que tenía ganas de una manzana. Y me traje una bolsita con unas manzanas y llegué y se le pasó a la señora así de mano en mano y se la comió, ¿no? Y fue la forma en que accedió a salir esta señora, doña Emilia. Cuando ya íbamos llegando a la salida del túnel con ella, ya para recibirla y sacarla, en ese momento ella recuerda que estaba en paños menores, estaba en ropa interior. Y en ese momento no salgo si no me trae con qué vestirme, ¿no? Había una necesidad de actuar muy rápido. Entonces el tiempo era nuestro peor enemigo. En la primera noche se hicieron 3.500 biberones. Entonces era una respuesta inmediata, conseguir primero de alguna empresa fabricante de biberones, los biberones que donaran, y después hacer la leche y hacer las fórmulas, esterilizar, preparar, y entonces salieron los biberones para tantos bebés que estaban en los hospitales. Me acuerdo esa primera noche, 3.500, tengo muy claro el número, cómo se hicieron esos biberones y salieron. Ahora sí, confirmando que aún a los 15 días de una tragedia puede haber vida. Yo creo que el sismo también, aparte de la sacudida de tierra, fue una sacudida de conciencias. Se contaba con la gente que en ese momento se aparecía por ahí, le dábamos un tapabocas, un par de guantes y a trabajar. Había gente que salía de los escombros y se incorporaba a las cadenas de rescate. La Cruz Roja y los grupos vecinales tuvieron la iniciativa de organizar las campañas de donación de sangre. Las instalaciones de los hospitales públicos y privados se convirtieron en centros de auxilio, así como algunas escuelas y templos religiosos. De pronto tomabas fotografías como si a otras personas les hubieran pasado lo que pasó. Y luego de pronto cuando te gritaban, aquí hay una gente y hay que sacarla, dejabas la cámara y te ponías a sacar piedras. La mayoría de la sociedad civil prendió y se convirtió en el gran techo, el gran piso, como se quiera decirle, de toda esa movilización extraordinaria. Necesitaba una identidad. La sociedad civil es la palabra que convocó e implantó, desarrolló espacios de trabajo, de comprensión, etcétera, que no existían. No se trata de que sea preciso una catástrofe para levantar la solidaridad.
esa catástrofe despertó ese tipo de solidaridad al que el término sociedad civil le proporciona una identidad que ha perseverado. No se conoce un número exacto, pero se habla de más de 7.500 muertos y 2.000 desaparecidos. El Parque del Seguro Social de Béisbol, allá en la avenida Cuauhtémoc y Viaducto Piedad, estaba lleno de cadáveres en la zona del diamante, de la cancha de béisbol, absolutamente lleno de cadáveres, y pues a la hora de la contabilización de las víctimas, pues la contabilización era mucho menor. Como les digo, pareciera como si el gobierno se sintiera corresponsable de que hubiera habido tantos muertos. Hubo daños en el 20% del servicio eléctrico nacional, escasez de agua potable. Además, se afectaron las redes telefónicas, así como las antenas de radio y televisión. Se estima que hubo 150.000 fuentes de trabajo perdidas, y según el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, hubo entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en pérdidas materiales. Y luego los bajamos y yo así como si me estuviera cayendo así. Y luego el peligro, no pase. Estamos hablando de lo que pasó y lo que va a pasar. Huella digital. Muchos ciudadanos dejaron sus trabajos y escuelas para salir a las calles y ayudar a los damnificados, sin pensar en los riesgos que ellos mismos podían correr. No estoy más que cumpliendo con un deber de ciudadano y con una obligación como cristiano, amando al prójimo y sintiendo lo que yo sentiría estando en sus condiciones de esas personas. La presencia de Plácido Domingo en Tlatelolco fue muy importante. Primordial para todos los que están trabajando aquí, y no se pueden imaginar con qué cariño y con qué entrega lo está haciendo todo el pueblo mexicano. Cooperen ustedes también, 250 personas, si pueden venir. El temblor del 19 de septiembre de 1985 tuvo como una de sus consecuencias inmediatas la suspensión del servicio de la televisión abierta en México. No hubo televisión a partir de ese momento del temblor, porque las antenas se cayeron algunos estudios y no hubo manera de restablecer la imagen hasta aproximadamente la 1 de la tarde. El desarrollo de los medios de comunicación en nuestro país puede verse desde un antes y un después del sismo. Los grandes productores de mensajes comprendieron la importancia de la relevancia social con la que cuentan. Si usted tiene una sierra eléctrica, si usted tiene unas pinzas eléctricas o lámparas portátiles de luz potente, podría ayudar a salvar una vida. En este momento queremos pedir ayuda que nos han solicitado los médicos y paramédicos que están dando auxilio. En los últimos pisos de este edificio del Hotel Continental. Ante la magnitud de la tragedia, las ideas se van de nuestra cabeza y aflora un gran sentimiento de impotencia. ¿Qué puede uno hacer ante un fenómeno natural de esta característica? Vino una ruptura de todas las comunicaciones de telefonía que teníamos en ese país en aquel tiempo. La sociedad fue su propia guía. Los medios, en especial las radios, sí cubrieron una tarea inmensa de información. Fueron realmente importantísimos. La televisión también, desde luego, pero yo diría que no hubo guiatura. Yo creo que si hubiera sido un periodista con menos experiencia en ese momento, hubiera sido mucho más difícil. Tal vez hubiera yo llorado en lugar de dedicarme a mi trabajo. Sobre todo en el momento en que llegué a las ruinas de Televisa, el edificio de los noticieros que yo dirigía se derrumbó totalmente sobre la calle de Niños Héroes. Yo sabía perfectamente quiénes estaban a las 7:19 de esa mañana en cada uno de los 6 pisos que tenía el edificio. Sentí un nudo en la garganta, sentí ganas de llorar, pero me sobrepuse porque dije, yo aquí tengo una labor que realizar y vamos a dejar las lágrimas para después, que fue lo que hice los días siguientes. La tardía reacción de los gobernantes fue sustituida por los reporteros y comunicadores, quienes se dieron a la tarea de ejercer como guías para la ciudadanía. Empecé a transmitir por el teléfono de mi coche. Estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Hugo Saulo, es que me acuerdo perfectamente bien de que él estaba transmitiendo por su teléfono.
seguí transmitiendo en las calles, hasta donde mi coche podía llegar, porque había ruinas. Sí se va a poder celebrar el Mundial de Fútbol. Yo me acuerdo de eso, que era bueno. Nos preocupaba el Mundial de Fútbol cuando media ciudad estaba destruida. El gobierno reaccionó con lentitud ante la desgracia. Otra fuerte crítica que recibió el gobierno federal se debió a que las labores que cumplió el ejército mexicano estaban lejos de ser las esperadas. No era necesario controlar una situación que estaba ya fuera de control humano. Lo imperante era realizar labores de socorro y ayuda a las miles de víctimas. Hicimos un ocultamiento y les digo una cosa, en aquel tiempo el presidente de la República era Miguel de la Madrid. El tipo, bueno, se escondió en los pinos como si él hubiera sido el culpable del movimiento telúrico y mandó en aquel entonces al regente de la Ciudad de México, que era Ramón Aguirre Velázquez, a dar un informe totalmente burocrático, ¿no? Que todavía lo recuerdo. El gobierno capitalino se encuentra consternado, así decía, consternado, de los hechos acaecidos, motivo de los sismos próximos pasados. Así fue como se manifestó el gobierno federal ante una situación de esta naturaleza. Era como para que el presidente de la República hubiera salido en camisa y hubiera dicho en dónde ayudamos, cómo organizamos, qué hacemos. El cuate se ocultó y fue la mariconada más grande que he visto en mi vida. Esperábamos ayuda de algún tipo, el ejército, que alguien apareciera o algo. El gobierno en silencio e inmóvil. El presidente de la Madrid nunca se distinguió a lo largo de su sexenio por la velocidad de la respuesta. No era, por así decirlo, Speedy González. Lo que sí decidió fue aprovechar morosamente lo que estaba pasando para atribuírselo al Estado y continuar con la burocratización de la respuesta. Lo nefasto de la actitud de las autoridades fue la idea de que era posible burocratizar la solidaridad. Lo que era cierto es que las autoridades no estaban preparadas para ver que existía algo independiente, que la sociedad civil, así fuese tan rudimentaria o tan mitológica o tan legendaria como se creyese, existía. Y eso no lo percibieron, no lo podían percibir porque estaban absolutamente persuadidos de que fuera del Estado todo era Cuautitlán. Como lo dijo alguna vez el presidente López Mateos, a mi izquierda y a mi derecha está el abismo. No había liderazgo, pero no se percibía la necesidad de liderazgo, porque si el gobierno no lo era todo, ¿para qué necesitaba el gobierno mostrarse a través de los líderes? Bastaban los informes presidenciales, las giras y el saludo septembrino desde el balcón de Palacio. Las pérdidas no solo fueron humanas y materiales, la tranquilidad emocional de muchos de los habitantes de la ciudad se volvió alterada. La ayuda en ese sentido era necesaria y se buscó a instituciones especializadas en el trabajo clínico para que se ofrecieran tratamientos gratuitos a las personas afectadas por las crisis. Una situación traumática cambia irremediablemente a un ser humano para siempre. Yo no creo que nadie pueda reprimir el 85. Las situaciones traumáticas, nosotros le llamamos, no se disecan, están ahí y pueden aparecer y pueden volver a aparecer. Se controlan, se manejan y sobre todo fortalecen. O sea, finalmente también fortalecen. Es un edificio que está para caerse. No solo ayudaron a aminorar las crisis de las víctimas, sino a disminuir la tensión y mantener la calma de los damnificados y de la gente que daba asistencia en los albergues. Pero ¿cómo este niño iba a seguir la vida cuando a los 8 años había confrontado tantas pérdidas tan importantes, tan cercanas, juntas? Todo se terminó. Es aquí donde surge una época de cambios y se dice que el país despierta de la apatía en la que se encontraba. Todo ese despertar pues me tocó a mí. Lo que ya nunca se perdió para esta ciudad, creo, es un sentido de solidaridad. Muchas de las tareas de los voluntarios, las brigadas internacionales y las organizaciones vecinales se vieron truncadas por el caos en el que se encontraba la ciudad. La valiosa intención del pueblo mexicano por ayudar en las zonas de desastre muchas veces no bastó. La mala organización, ocasionada por la falta de comunicación y la tensión, ocasionaron que ciertas labores de ayuda no se desempeñaran como se hubiera querido. Sin embargo, cada experiencia es una lección. La Ciudad de México no murió, se fortaleció. Un movimiento natural cerró un ciclo, un movimiento social abrió otro. 2 décadas más tarde,
La cicatriz supura en un valle elegido por los dioses para ver crecer en él a un gran imperio. Si se repite un grupo de hechos similar al del temblor del 85, reaccionaríamos igual. Cuando nos dicen voluntarios, todos alzamos la mano. Lo que vi, lo que escuché, lo que se olía a los 2 o 3 días, no es posible plasmarlo en una fotografía. Lo que hubo fue un gran instinto y sentido común de reconstruir. Que diga, este edificio está libre de corrupción. Este edificio está bien construido. Una sociedad es grande porque su sociedad civil es fuerte. Sí hay edificios que se extrañan, sí hay huecos que quedaron. Yo diría que no se debe, el terremoto no se debe olvidar, mensaje sobre todo. La idea es que, a pesar de lo que cree el licenciado Salinas de Gortari, no es posible burocratizar ni volver rentable la solidaridad. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire.